Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Nuevamente con ustedes en este programa de Mujer, Dios es suficiente. Hoy tenemos una invitada especial, Conchita Díaz Boom. Bienvenida. Gracias por invitarme a este programa que es escuchado en varios lugares. Comenzamos el programa presentando a nuestra anfitriona, Dorita. Bienvenida. Gracias. Nuevamente un gusto estar en sus hogares, esperando tener un buen tiempo de edificación. Comenzaremos preguntándole a nuestra invitada, ¿qué fue lo que en su niñez le hacía sentirse segura? Crecí en un lugar donde había un apellido que era socialmente conocido, políticamente conocido, y yo veía personajes en mi casa. Por lo tanto, crecí pensando que esa era mi identidad, pero realmente era identidad falsa, porque teniendo una apertura, una aceptación como familia, como persona, pues me sentía segura, porque es lo que el mundo nos enseña, que nuestro valor, nuestra seguridad es en lo que somos y tenemos. Así es, Conchita. Hay un dicho, tanto tienes, tanto vales, y es como la sociedad nos mide. Realmente, como dice Pablo, que esas cosas las he tenido por basura, porque escogiendo a Cristo. Y realmente cuando yo conocí al Señor, cuando pude comprender que ese amor inagotable es el que llenaba esos vacíos, cuando pude comprender que fui aceptada tal como soy, tal como era, cuando pude comprender que mi valor estaba no en lo que tenía, no en lo que tuve, sino que sencillamente que he sido comprada por precio y precio de sangre. Entonces, Conchita, ¿nos puedes contar cómo fue que viniste a los pies de Cristo? Estaba pasando un momento difícil en mi matrimonio, pero quería encontrar solución. Sabía que era mi única familia, que era mi familia, y empecé a escuchar un programa en la televisión, un programa cristiano. Yo era de la tradicional, de la religión tradicional. Empecé a escuchar ese programa, recuerdo, se llamaba el Club PTL. Y escribí y le dije, ¿dónde puedo reunirme? Y me mandaron y solo me dijeron, estamos orando por ustedes, nada más. Y así empecé en la búsqueda y una persona que trabajaba con nosotros nos invitó y ahí es donde recibí al Señor. Y mi vida cambió y mi matrimonio cambió. ¿Así de la noche a la mañana cambió? No, es un proceso. En la vida todo es un proceso. No existen las cosas así como microondas. Sencillamente fue un proceso primero para que mi esposo llegara a los pies de Cristo. Tuvo que pasar un accidente para que él entendiera. Él me acompañaba, pero realmente me acompañaba por complacerme, pero en su interior también quería arreglar el problema de la familia. ¿Así de la noche a la mañana cambió? Él, creo que teníamos ya como casi un año de estar yendo a la iglesia a congregarme. Era yo la que lo alaba. Cuando tuvo un accidente en la bicicleta. Y ahí que quedó mal, golpeado de la cabeza. Dice que Él iba en la bicicleta. él iba en la bicicleta y se dio en un camión, en la parte trasera de un camión. Y yo iba atrás en el carro, porque él siempre ha sido deportista. Y luego lo llevaron a un centro hospitalario
Y ahí los médicos lo llamaron al cirujano, neurocirujano, y los médicos le iban a ver qué es lo que tenía. Y dice que en ese momento, cuando él oía, escuchaba todo, y ahí recordó todo aquello que él había escuchado cuando me acompañaba a la iglesia. Y él dijo, Señor, aquí estoy. Si realmente yo no quiero ir al infierno, y te entrego mi vida. Así que ahí fue, ya caminando los dos en los senderos del Señor. Qué interesante, porque no solo encontraste tu identidad, sino que toda tu casa, tu esposo, la cabeza de hogar, vino a los pies de Cristo. Así es, porque realmente nosotros, como dice la palabra, el esposo es la cabeza, el esposo es el sacerdote. Y si él no está, su cabeza no es Cristo, ese hogar no funciona. O no funciona como debía de funcionar, como debería de funcionar, como Dios desea que el hombre sea el sacerdote, la cabeza, que sea el proveedor y que sea el modelo a seguir. ¿Cuáles fueron esos vacíos de identidad y cómo los superó? Realmente el Señor me ha llevado a través de mi caminar en Él, conocer ese amor inagotable de Él, ese amor que siempre ha estado ahí. Y cuando yo pude comprender lo que dice Efesios 3, 18, 19, voy a ser plena cuando tenga el conocimiento de ese amor del Señor, de esa profundidad, de esa altura, de esa anchura, de esa largura, del amor, puedo tener una vida plena. Y el Señor llenó ese vacío. Cuando mi madre estaba, ella, por el gran amor de madre a hija, ese vacío de amor lo llené con el amor de mi madre. Pero un día me dijo, mamá, y el día que tú no estés, ¿qué voy a hacer? No, yo nunca voy a morir. Y cuando murió, ¿qué pasó? Quedé vacía. ¿Por qué? Porque llené con algo perecedero. Y esos vacíos con el que el ser humano nacemos todos, tienen que estar llenos por algo eterno, como es Dios, como es la plenitud de Dios. Y así fue que ahora yo puedo decir, tengo una vida plena, porque ese amor inagotable del Señor está en mi vida, porque soy aceptada tal como soy, como dice Efesios, y también porque he sido comprada por precio y precio de sangre. O sea, que mi valor, mi precio, es el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Nosotros quisiéramos saber qué es de Conchita ahora. Tú tenías un problema de identidad, lo llenaste con Cristo, pero ahora sabemos también que tú estás haciendo eso por otras jóvenes que a lo mejor como tú tenían problemas de identidad. Yo pienso que en la vida, que el caminar de la vida y todas las pruebas que pasamos, todas las circunstancias que pasamos, sencillamente hay un propósito. Y quizás cuando estamos en ese momento no entendemos el para qué y solo queremos saber el por qué. Pero cuando yo veo para atrás, puedo decir, todo lo pasé, porque yo sabía que como Dios me consoló y como Dios me enseñó y como Dios me llenó, ahora me tiene enseñando a las niñas a que esos vacíos sean llenos por el Señor, que no se pueden llenar con algo ni con alguien. ¿Qué vacíos ha descubierto Conchita en las señoritas a quienes guía? Para mí lo que he encontrado específicamente es el amor, la aceptación. ¿Falta de amor? Falta de amor. ¿Falta de amor de quiénes? ¿Vacíos por no entrar en un noviazgo? ¿Falta de amor de los padres? Como lo dije antes, el ser humano nace con la necesidad de ser amado, con la necesidad de saber que alguien se preocupa por él. Y eso necesitan
todo ser humano llenarlo. Y muchas veces lo llenamos por el amor de mamá, de papá, por amigos, y luego vienen los novios, y luego vienen los esposos. Pero ese vacío solo lo puede llenar el Señor. El otro vacío importante es la aceptación. Y vemos que la juventud, y pienso que los grandes también, hacemos o hacen cosas para sentirse aceptados en un grupo. Pero el Señor dice que nos aceptó tal como somos. Por lo tanto, ese vacío está lleno por el Señor. Y el otro es el significado o valía. Porque yo tengo que ver que el mundo me enseña que tengo que tener dinero y éxito para tener valor. Pero vuelvo a repetir, el valor que todo ser humano tiene es que Cristo murió en la cruz del Calvario por él. Es que hemos sido comprados por la sangre de él. Y eso es lo que tiene que llenar esos vacíos. Y esos 3 vacíos forman la identidad de una persona. Porque ahora se habla de crisis de identidad. O sea, la gente no sabe quién es ni para qué está aquí. Por eso existe esa crisis de identidad. Pero si yo sé que soy una hija de Dios, que soy un hijo de Dios, ¿y por qué lo soy? Porque Él me ama, me acepta y pagó el precio. Aparte de la pérdida de una madre o de cualquier otro ser querido, ¿qué otras causas podrían crear una crisis de identidad en una persona? Pienso que en un hogar desintegrado puede haber muchas crisis, porque no hay la imagen de un padre que pueda decir a una hija te amo, que pueda decir a una hija eres la princesa, eres mi tesoro. No lo hay. Sencillamente no nos han enseñado, no crecimos con esa cultura. Por lo tanto, es difícil que un padre, es muy raro que el padre se acerque a una hija. Entonces la hija anda buscando esas palabras de afirmación. Y otra cosa, cuando en nuestros hogares desintegrados, cuando tienen que pasar un día con mamá, un fin de semana con mamá, otro fin de semana con papá, ahí están los vacíos y hay una inestabilidad en las criaturas. Y es por eso que hay vacíos y es por eso que solo Cristo puede llenar esas necesidades. ¿Nos podría hablar un poquito más sobre ese ministerio que usted tiene a su cargo? Para la gloria del Señor. Y realmente, como dije hace poco, no yo, sino Cristo en mí. Porque es la misericordia y la gracia del Señor que nos ha dado un ministerio que el Señor le puso el nombre Formando Vidas, porque está formando, está transformando esas vidas heridas, esas vidas vacías, y Él las llena. Y estamos trabajando con diferentes grupos de niñas de la misma edad, y estamos trabajando así, discipulándolas de un discipulado integral, espiritual, emocional y físico, para que ellas puedan entender el valor que tienen y que son hechura del Señor y que son obra maravillosa de las manos del Señor. Y que el Señor solo necesitó el ADN de papá y el ADN de mamá para crearlas a ellas. Y que son obras maravillosas de Dios. ¿Ha visto usted cambios en las personas que han venido con esas crisis de identidad? ¿Las ve estabilizadas en cuanto a su identidad? Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios hemos visto el respaldo del Señor, porque es la palabra la que cambia. Es la palabra la que tiene el poder.
y vemos que esas criaturas que antes no sabían el valor que tienen, y hoy me dicen, soy una princesa del Señor, soy una hija del Señor, y eso es su identidad. ¿Pudiera decirnos entonces que estas jóvenes encuentran que están completas en Cristo? Amén. Ellas saben que están completas en Cristo, que son un tesoro especial para el Señor y que su valor es ser hijas de Cristo. ¿Cómo puede estar, Conchita, cómo puede estar segura que lo que ellas declaran es cierto en su vida? Que no declaran en una forma teórica, sino que es una vivencia para ellas. Exactamente, porque veo sus vidas transformadas, porque veo esos frutos que permanecen y esa seguridad y esa convicción con la que lo dicen y lo viven. Voy a hablar específicamente de un ejemplo. Una chica que creció fuera de su padre y su madre. Ella fue la madre de sus hermanos. Y estuvo de mamá, pero así como de mamá, tenía libertad porque no tenía una madre a quien reportarse. Y fue herida en su caminar. Llegó a la iglesia y encontró estos principios, porque no son principios de ningún programa, son principios de la palabra. Y los creyó. Y ahora ella está por casarse. Y ella exactamente le dijo eso a su prometido. Soy una princesa del Señor. Soy una hija del Señor. Y después de haber tenido un pasado tormentoso, un pasado con muchas heridas, ella puede valorarse y se ve y es una hija de Dios. Y para Conchita, ¿es Dios suficiente en su vida? Para mí es todo. Dice la palabra que a quién tengo yo aquí en la tierra, más que a Él. Sí tengo a mi esposo, tengo a mis hijos, pero Él es el que llena todo mi ser. Y lo amo tanto porque he entendido ese amor inagotable e inmenso de Él. Bueno, retomamos el texto del Salmo 73, 25. Pero hay un contexto que es tan importante y que no podemos ignorar. El del versículo 25 y también, el 24. Dos asuntos. Reconoce el salmista cuán torpe era yo, pero también dice, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Pero ¿cómo podemos entender este asunto? Que hay una verdadera identidad, que hay una identidad para aquel que cree que tiene doble género, que se inclina siendo mujer al lado masculino o siendo hombre se inclina al lado femenino, solo porque siendo hombre la madre erróneamente le dio a jugar muñecas o por una violación, o siendo niña el padre por su anhelo de querer tener un varón le acostumbró a vestirse como varón, a tener deportes fuertes, rudos como varón. Eso no es su verdadera identidad. Eso es lo que decía Conchita, una falsa identidad. Porque la falsa identidad puede venir de diferentes influencias y puede reflejarse, como en este caso, esa confusión de género. Esa no es su identidad.
esa fue una mala influencia que le hizo creer algo que usted no es, alguien que usted no formó Dios así. Dios le formó hombre o mujer, mas no cuerpo de hombre e identidad de mujer, mas no cuerpo de mujer e identidad de hombre. Hay una identidad real para usted, no la que viene del engaño, no la que viene de una sutileza de las influencias sociales, no de la que viene de una sutileza de violación. Hay una identidad con la que fue formado. Usted fue formado o formada, en el caso de las señoras, para tener una identidad estable, no de confusión, para vivir como hombre si nació hombre, para vivir disfrutando las satisfacciones de una mujer si nació mujer. Hay una identidad valiosa que Dios quiere darle a su vida. Ya no en la torpeza de una falsa identidad, sino como el consejo de Dios. Usted fue creado o creada como una persona hermosa, una persona para tener un pensamiento correcto, para vivir y actuar en cordura, no en confusión. Dios quiere darle la verdadera identidad. Depende de usted tomar el consejo de Dios. El consejo de Dios es hacerle salvo, que renuncie a la falsa identidad, que renuncie a aquella identidad que por una tragedia, que porque usted vio que mataron a alguien, a su madre o a su padre frente a usted, y se quedó en esa inmadurez emocional por el impacto de una tragedia, y se quedó todavía contemplándose al nivel de un niño, una niña de 5 o 7 añitos. Salga ya de ese impacto, salga de esa mala experiencia. Dios nos ha creado de tal forma que podemos alcanzar la madurez física como la madurez emocional y espiritual. ¿Cómo hacerlo? Sencillamente creyéndole a Dios, creyendo que sí hay una mejor identidad para usted, la identidad de ser llamados hijos de Dios, hijas de Dios, la identidad de ser llamados hombre libre, mujer libre. ¿Libres de qué? Libres de la confusión emocional, libres de aquello que nos confunde en nuestra identidad, en nuestra falsa valorización. Dios ahora extiende para usted la oportunidad de ser nueva criatura, hijos de Dios, libres de toda confusión, estables, maduros emocionalmente. Crezca a una altura de una mejor identidad. ¿Cómo? Lea la Biblia, lea esas sagradas escrituras donde encuentra ese reflejo de lo que usted es, una criatura hecha por Dios, con la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, con la oportunidad de ser sanado de las malas experiencias y con la
oportunidad de ser estable en toda su vida. Haga esta oración conmigo, creyendo. Señor Jesús, te invito a mi vida. Te pido que me ayudes a salir de todo conflicto de identidad. Quiero esa mejor identidad, conociéndote a ti, conociendo tu palabra. Renuncio a toda falsa identidad y abrazo esa identidad, esa nueva identidad en ti, en Cristo Jesús. Amén. Si tú haces a Jesucristo tu Señor y Salvador, vas a experimentar lo que Conchita experimentó y esas jóvenes que han encontrado su suficiencia en Jesucristo. ¿Qué esperas para decirle, ven a mi vida y sé el Señor de mi vida? Terminamos el programa con Colosenses 2:10 y dice así: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.